Pedimos a Dios que nos guíe en el próximo tema que vamos a tener. Que tu Santo Espíritu nos dirija mis palabras para que yo pueda presentar lo que la Biblia dice y que este tema pueda ser de bendición para todos. Estamos hablando de Jesús, de las palabras que él dijo en la cruz, de la muerte de Jesús. Y vamos a hablar también sobre la resurrección de Jesús. Pero antes de tratar el tema directamente de la resurrección de Jesús, creo que es imperioso que tratemos algo muy importante que tuvo que ver por la razón que Jesús muere en la cruz. Hemos estado haciendo el énfasis que Jesús muere en la cruz en una forma vicaria para salvar al ser humano, que por amor Jesús dio su vida para redimir al ser humano. Pero cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué clavó Jesús en la cruz? O sea, la razón es para salvar al hombre, pero ¿qué cosa que tiene que ver con el ser humano clavó Cristo en la cruz? Este tema va a durar más del tiempo que tenemos para esta presentación. Va a haber otra presentación con el mismo tema, pero vamos a decir así a grosso modo. Jesús muere y en la cruz él clavó la ley. Pero ¿qué ley clavó Jesús en la cruz? Cuando uno dice la ley, uno está usando una declaración, una palabra que es muy amplia. ¿Qué cosa es la ley? La ley que la Biblia menciona es una sola o hay más de una ley. Por ejemplo, el Pentateuco, los libros de Moisés, es la ley. La Biblia entera es la ley, porque está lo que Dios dice que el ser humano debemos seguir. Nos enseña qué cosa es el pecado y lo que enseña que es pecado es la ley. Está la ley que Dios le dio a Moisés y que Moisés escribió él con su mano acerca de los reglamentos que la nación israelita debía de cumplir. Esos reglamentos tenían que ver con la relación del hombre con Dios en el asunto de los sacrificios, los rituales, el que se hacía en el santuario, tenía que ver con la relación de los eh, israelitas unos con otros, de la sociedad israelita, hasta de las casas que fueran a construir. Tenía que ver con la relación de amos y esclavos. ¿Qué fue en realidad lo que Jesús clavó en la cruz? Y tenía que ver también la ley de Dios, que Dios escribió con su mano los 10 mandamientos. Hay muchas cosas que se han dicho sobre esto. Yo quiero tratar este tema en una forma abarcante y dejar claro, bien establecido, bien entendido, bien explicado, con la ayuda de Dios, le pido que pueda yo lograr estos objetivos que estoy diciendo, bien explicado y bien entendido, para que sea algo que de aquí en adelante a los que escuchen este tema, para mí mismo también queden bien claros. Jesús muere porque el ser humano pecó. Y como que el ser humano pecó, en este caso Adán peca,
y el pecado entra a la tierra, todos los hombres que de ahí en adelante nacieron en la tierra, que son todos los hombres que han vivido, menos Jesús, hemos tenido una naturaleza pecadora y estamos condenados a la muerte por causa del pecado. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Así que Jesús muere en la cruz para lograr la redención del hombre pecador. Pero también la Biblia enseña que Dios dio el que se sacrificara a un animal que representaba al Hijo de Dios que venía a morir por la raza humana. Dios mandó que se estableciera el santuario en el desierto y el santuario se construyó y hubo una serie de reglamentos que tenía que ver con el santuario completamente. Dentro de eso, de esos ritos del santuario, tenía que haber un sacrificio por la mañana cada día y un sacrificio por la tarde cada día. Era el cordero que moría expiando la culpa, el pecado de un hombre y todos los demás sacrificios que había con todo lo relacionado con el ser humano por el pecado, por la fiesta, por todo lo que iba a haber. Y todos esos sacrificios enseñaba que la redención, la salvación del hombre se lograba únicamente con derramamiento de sangre. O sea, alguien tenía que morir. Todos estos animales que se sacrificaban, todos apuntaban o señalaban al Mesías que iba a venir, al Hijo de Dios que se iba a hacer hombre y que iba a ocupar el lugar del hombre, y por eso todos estos rituales eran símbolos que representaban a Cristo que iba a venir. Cristo vino y murió por los hombres. Cristo vino y murió para quitar todos estos ritos o vino y murió para quitar la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. La inmensa mayoría de los cristianos, y cuando digo inmensa es porque es una mayoría abrumadora de cristianos, señalan que Cristo vino para quitar la ley moral, porque enseñan que en un tiempo Dios probó darle la salvación al ser humano por la obediencia a la ley. O sea, si el ser humano obedecía la ley, ya quedaba salvo. Pero Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no cumplió la ley de Dios, por lo tanto fue condenado. Entonces, ahora Dios dice, la salvación no puede ser por guardar la ley, eso es lo que enseñan. La salvación es por la gracia y hace un nuevo pacto donde quita la ley y entonces se salva a la persona por la gracia de Dios. Ya no hay que guardar más la ley porque Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario. Eso es lo que se enseña. Ahora somos salvos por la fe que tenemos en la gracia que Dios nos da, o sea, en el regalo que Dios nos da para alcanzar la vida. Y es cierto que la salvación se obtiene no por guardar la ley, la salvación se obtiene por la gracia de Dios, por el don de Dios en dar su vida para salvarnos. Y esa gracia, ese don de Dios, nosotros lo alcanzamos por la fe en Dios. No la fe en sí, porque uno puede tener fe en muchas cosas, sino por la fe en Dios, por la fe en Cristo, que nos da la salvación. Pero eso significa, en realidad, que ya la ley de Dios no es vigente
y que no hay que guardar más la ley de Dios? Es verdad que Dios le puso al pueblo de Israel que se salvara por la obediencia a la ley de Dios. Si el ser humano pudiera salvarse por obedecer la ley de Dios, era inútil que Cristo tuviera que venir a la tierra para salvarnos, porque entonces el ser humano no necesitaba un redentor. Si la salvación del ser humano se alcanza por guardar los 10 mandamientos, Cristo no tenía que haber venido a la tierra a sufrir. ¿Por qué razón? Porque guardo la ley de Dios, la guardo y ya me redimí. Es una forma errónea de mirar la ley de Dios. La ley de Dios no tiene la facultad de ser salvador. La ley de Dios no está creada por Dios para salvar a nadie. La ley de Dios existe porque es el reflejo del carácter de Dios, y la persona o el ser inteligente que tenga una vida que esté contraria a los principios de Dios, a lo que es Dios, a los principios de la ley de Dios, ya está condenada a muerte. ¿Por qué? Porque se aleja de Dios. Mire, si la ley de Dios no existiera, el pecado no existiera, porque el pecado se conoce porque hay una ley que señala qué cosa es pecado. Vamos a ponerlo de esta otra manera. Si Dios en su creación hay algo que dio para los seres humanos, para que los seres humanos hicieran las cosas correctamente, eso es la ley. El que violara la ley quedaba manchado por el pecado, pero no tenía redención por la ley que había violado. Vamos a poner un ejemplo de un mandamiento cualquiera de la Biblia. Un mandamiento de la Biblia dice: no codiciarás. El ser humano codicia, ya es codicioso, ya codició, está perdido. Pero llega un momento en que se da cuenta que está perdido por codicioso, pero entonces ya no codicia más. Ya es una perfección porque no codicia absolutamente nada, pero ya codició, ya quedó condenado. El que no codiciara más lo iba a salvar de la falta que él cometió anteriormente. Ya la falta está hecha. ¿Quién paga esa falta? El que la cometió. Por lo tanto, la persona está perdida. Con dejar de codiciar, ¿alcanza la vida? No. La ley de Dios nos enseña qué cosa es el pecado, pero también nos enseña qué cosa es lo que quita el pecado. Y lo que quita el pecado es Cristo. Por lo tanto, la ley de Dios no solamente nos enseña qué cosa es pecado, sino que nos lleva a Cristo, como la Biblia dice, es el ayo, es el que nos lleva a Cristo. ¿Cómo es que la ley de Dios nos lleva a Cristo después que la violamos? De la misma manera en que un espejo nos enseña que tenemos la cara sucia y nos manda al agua y al jabón. Porque la ley de Dios, comparándola con el espejo, la ley de Dios me dice: esto está mal, lo hiciste, violaste, estás condenado. Pero tienes una esperanza. El que te puede librar de esa falta que tú cometiste es Cristo. El espejo, cuando yo me miro, me dice: tienes la cara sucia,
pero el espejo no me quita la suciedad de la cara. El espejo me dice que mi cara está sucia, pero me dice también cómo yo limpio mi cara. ¿Qué es lo que necesito? En este tiempo estoy hablando agua y jabón, me lavo mi cara, me quito la mancha, me vuelvo a mirar y el espejo me dice, ok, ya estás limpio. ¿Quién me quitó la suciedad de la cara? ¿El espejo? No, el espejo fue el que me dijo que estaba sucio. Y ahora me dice que estoy limpio. Me la quitó el agua y el jabón. ¿Quién me enseña qué es el pecado? La ley. ¿La ley me quita el pecado? No. ¿La ley me dice cómo quitarme el pecado? Sí. ¿Cómo se puede quitar el pecado? Aceptando a Cristo que ocupa tu lugar para que tu pecado sea perdonado. Por lo tanto, ¿por qué soy salvo? ¿Por la ley o soy salvo por Cristo que vino a ocupar mi lugar? La ley me dice que yo soy salvo no porque ella me dijo que había cometido un pecado. La ley me dice, tú eres salvo. ¿Por qué? Porque aceptaste a Cristo y Cristo te limpió. Después que Cristo me limpió, yo voy a decir, bueno, ya Cristo me limpió, ahora a cometer todos los pecados que yo quiera porque ya Cristo me limpió. Volvería a estar perdido porque la salvación se hace por Cristo que ocupa nuestro lugar y nosotros mantenemos la salvación por la gracia que Dios nos da. Pero mi vida tiene que estar en obediencia a Dios. Si yo desobedezco a Dios, ya violé la ley otra vez y ya estoy condenado. Por lo tanto, la ley existe para enseñarnos qué es lo malo, pero también para decirnos quién es el que nos salva, que es Cristo. Hasta aquí llegamos con nuestro tema, lo continuaremos en el próximo.